vamos a la comunicación telefónica, porque sin lugar a dudas, si hablamos de Mar del Plata, históricamente, y el entrevistado ha sido parte de todo esto, siempre se le identificó, sí, porque lo tenemos que decir así, como la capital nacional del pullover, más allá de que muchos por ahí dejen de lado, no acompañen al sector textil con esta intención, más allá de que los tiempos cambiaron, desde justamente el grupo de trabajadores del área textil y puntualmente aquí hablando de la Cámara Textil, siempre trabajan por esto, es sinónimo de Mar del Plata y así lo entendemos nosotros también. Está Guillermo Fasano, el presidente de la Cámara Textil, en línea con nosotros. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Nicolás Galante te saluda de Radio Brisas. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, gracias a ustedes por responder también. Es muy amplia la pregunta, así que la dejo que comience por donde le parece. ¿Cómo está el sector por estos días, por estos meses? Bueno, el sector tiene una historia prolongada. Nosotros tenemos como antecedente que ya en el año 58 formamos una cámara, se llamaba la Cámara de los Patrones del Tejido a Punto, después se transformó eso en la Cámara Textil. En la década del 70 fuimos monopolio en todo el país porque era el único lugar donde se conocía el oficio, esto del tejido de punto para pulóveres, que es una característica de la ciudad, y ahí se ganó la mención de la capital nacional del pullover. A partir de la década del 80 aparecen las máquinas automáticas y eso hace que aparezca competencia en otros lugares del país, así que perdió ese monopolio y empezó a tener competencia. Eso fue un escalón para reducirse en el país. Pues apareció la década del 90 con la apertura de la economía, también hubo un escalón, y ahora estamos en una situación que nosotros definimos el año pasado como una baja del 30% en el nivel de actividad. Si comparamos los años 23 para atrás con los del mediado del 24 para adelante, hay una disminución del 30%. Y eso no ha repuntado. Es decir, hoy hay un problema crítico que es transversal a todas las actividades, a la mayoría de las actividades, y es que hay una disminución en el consumo, sobre todo de aquellos productos que son prescindibles momentáneamente, como es la indumentaria. Y además estamos en una situación de que siempre desde la Cámara Textil nosotros propusimos que haya una apertura de la economía para conseguir los insumos que necesitábamos para seguir haciendo el suéter de calidad que siempre caracterizó Mar del Plata, con valor agregado. Y esto se ha transformado, parece, en una cuestión de Estado. Entonces escuchamos al ministro que se queja por lo que le dicen que valen las empanadas, decir que el gin vale 250.000 pesos, y no es así. Tampoco vale un pullover 250.000 pesos. Hay algunos pullovers en los shopping valen sí, está claro. pero no valen eso. Y ahora se está dejando entrar mercadería importada de una manera, no digamos que nos quejamos por la apertura, lo que nos quejamos es que le bajen los impuestos a los chinos, porque bajar el arancel externo común aceptado por todos los países del mundo para que todos los países compitan en un pie de igualdad ante la subvención a las exportaciones, el ministro acaba de anunciar que lo baja. Bueno. Fasano, hablamos de un 30% en la actividad. ¿Esto también se ve traducido en alguna complicación, alguna suspensión, alguna baja de personal, entendiendo que no tienen la misma demanda de producción? Sí, lamentablemente ha habido disminuciones de personal, no en la misma proporción, porque nosotros queremos preservar nuestra gente, es capacitada, es un oficio no común, y uno se resiste a esta baja. Y bueno, y en la medida que no llega la baja impositiva que nosotros necesitamos para poder competir con el mundo, porque hay que entender el sistema, ¿no? Si una empanada puede valer 48.000 pesos la docena, porque no tiene competencia externa, entonces ahora lo que se le antoja, pero cuando hay competencia externa, lo que hay, la forma que utilizan todos los países del mundo, cobrarle impuesto a las importaciones, porque es el impuesto que se deja de tributar en la Argentina por la fabricación de ese bien. Ahora es inentendible que nos asustemos
como hace el ministro, por el precio de las empanadas y bajemos los precios de los impuestos a las importaciones. Yo quiero competir, quiero que ahora competimos libremente, pero en igualdad de condiciones. Para competir en igualdad de condiciones le tienen que cobrar impuestos. Si nos cobran impuestos a nosotros, que le cobren los impuestos a los importados. Guillermo, está claro, a ver, creo que pasa en todas las actividades, lo que escucho ahí mencionando de la Cámara Textil ocurre en un montón. Está clarísimo que para ustedes sería mucho más fácil, es horrible lo que voy a decir, pero decir personal, muchas gracias, hasta acá llegamos, me quedo con 5 personas que reciban lo importado, poner la etiqueta de la marca a ustedes y salir a vender, total, es mucho más barato. Esto mismo lo he escuchado con una fábrica de conservas aquí, que quizás fue uno de los títulos más rutilantes del mes pasado, lo he escuchado con la tradicional fábrica de camperas que hemos tenido en Mar del Plata, que también prefirió importar, con tantas cosas. Para ustedes sería mucho más fácil decir, listo, que venga la de fuera, total, yo vendo y me quedo tranquilo. Pero sí, pues esa es la debilidad de nuestros dirigentes que piensan en las próximas elecciones o en el próximo semestre, no están pensando en el país ni siquiera en la gente. Porque esto lo hicieron los chilenos en el año 83, que claro. En el 82 se juntaron con las empresas textiles que tenían y fabricaban muchas cosas, y le dijeron al país no interesa más la industria textil, tienen 10 años para reconvertirse. Entonces en 10 años uno tiene tiempo de reconvertirse. Ahora, esto hacer un día para el otro, nada más alguien que no entiende cómo funcionan las cosas o que no le interesa nada más que la cuestión personal. Entonces se pelea por si dijo que valían 48.000. Me parece un disparate. El mismo ministro que hace 2 meses dijo que un zinc valía 300.000 pesos. Claro. Yo lo siento mucho, pero lo que nosotros tenemos que hacer es reconvertirnos. Y Mar del Plata tiene un bien agregado, que es la capacidad, el oficio, la técnica, la maquinaria, porque en Mar del Plata hay máquinas de última tecnología para tejer. Y además hay ejemplos de Argentina, hay ejemplos en Europa de empresas pymes como las nuestras que siguen fabricando porque trabajan con un nicho de mercado de diseño, de exclusividad, y nosotros lo podemos hacer y mucho mejor que ellos y más barato también, porque los chinos son a nosotros lo que nosotros somos a los europeos en cuanto a salario. Pero bueno, no se entiende, no lo comprenden, hablan de bajar los impuestos, no los bajan. Bueno, mientras tanto la gente se va cansando y sí, ya hubo algún caso de cierre, la gente dice, bueno, basta, acá llegué. También está la posibilidad de aguantar esto, porque hace ya muchos meses que estamos esperando que esto la reforma se haga y que nos dejen competir. ¿Han podido concertar cierres aquí en Mar del Plata? Sí, yo conozco algún taller menor, pero sí, si yo te tengo que dar una cifra, te digo que la ocupación ha bajado en un 10%. Toda la gente que trabajaba en promedio, algunos bajaron más, otros menos, pero sí. En el sector nuestro, el del pullover, sí. Y estas preocupaciones, Fasano... Cuando entiendan que nosotros no podemos llevar, no nosotros, sino toda la cadena de valor, hasta el shopping no puede tener 50% del precio de un pullover, está a 240.000 pesos, 120.000 son impuestos, eso lo discutan quien quiera. No, eso está seguro. ¿Esto lo han podido plantear a través de, como Cámara Textil, con algún agrupamiento de entidades? ¿Han hecho alguna presentación en provincia, en nación, principalmente en Nación, ¿no? Para que puedan ser escuchados y plantear la situación del sector? Nosotros hemos trabajado, particularmente yo, con el Movimiento Nacional PYME, un movimiento que es transversal a todas las actividades de todo el país, es muy federal, tiene 87 cámaras mesas federales. Y es transversal a todas las actividades, porque lo que nos hemos dado cuenta es que el problema no es de la industria textil de Mar del Plata, el problema es transversal a todas las actividades
sí tiene una característica especial en el sector pyme, que todos hablamos, que todos conocemos, que todos defendemos, pero que nadie resuelve los 4 problemas principales que tiene el sector pyme. Y esto es muy sencillo de entender. La primera es la industria del juicio laboral. Vos me decís, para mí sería más fácil, sí, pero agarrar un abogado, acá hay un fallo de un Cádiz de golf que tiene un fallo de 800 millones de pesos. Nosotros mismos tenemos por una persona que atendía a nuestros socios como asesora legal, nos ha iniciado un juicio laboral de millones y millones de pesos, una cosa insólita. Y entonces eso hace que la gente, si vos tenés proyectos reprimidos para iniciar, o tenés manera de hacer alguna otra cosa, te da temor de contratar gente. Esta es la industria. Ese es el primer punto. El segundo punto es la alta carga tributaria. Y básicamente, solo sobre el impuesto a las ventas, al cual se le suma el IVA, más los ingresos brutos en cascada, más el impuesto a los débitos y créditos también en cascada, más el impuesto municipal también en cascada. Eso, algunas cifras que hemos evaluado y algunos datos que se manejan entre cámaras empresarias no comprometidas con todo este proceso que nos ha llevado hasta acá, estamos hablando del 40-42% de impuestos a la venta. Y básicamente sobre los salarios. Si yo cada $1.000.000 que le doy a un trabajador en mano, yo pongo 1.650.000. Hay 650.000 pesos que podrían ir a mano de los trabajadores sin que se encarezcan los costos. Y esto es lo que pasa, y por eso hay alta evasión, por eso una tercera parte de la economía laboral está en negro o más. Se han inventado esos parches del monotributo y todo eso, que lo único que genera es inestabilidad. Después está la falta de financiamiento. Claro. Recién leía en el diario que los créditos al consumo a nivel nacional en la Argentina son el 6% del PBI y en Chile son el 99%. Y después que las pymes solo tenemos el 2% del PBI en créditos, somos generadoras del 42% del PBI. Entonces, ¿a quién le tienen que dar la plata? A las pymes, que son multiplicadoras, que tienen reacción rápida. No se la dan. Vuelven los créditos, los bancos, al Estado. Y la otra cuestión, es algo que este gobierno ha avanzado, por suerte, es la burocratización. Acá nosotros tenemos que tener departamento para liquidar los impuestos, que eso tendría que ser sencillo. Vendo 200 más 40 de impuestos y después repartítelo como quieras. Entonces, bien, yo siempre digo, para contratar para contratar un empleado necesita contratar un abogado y un contador. Así no se puede trabajar. Claro. Así la pyme no puede crecer, no. Y además con el terror de los juicios y los honorarios. Hay una ley de la provincia de Buenos Aires dice que los honorarios en los juicios no pueden exceder del 25% de la demanda, del monto de la sentencia, y no hay sentencia en la provincia de Buenos Aires que baje del 70%. Lo que se hace, qué sé yo, una jurisprudencia que nadie entiende. Fasano, le agradecemos este contacto con Radio Brisa, sin lugar a dudas. Le agradecemos este contacto, por supuesto, con la radio. Tenemos muchas aristas, sin lugar a dudas, para seguir analizando. Sí, bueno, gracias. Perdón por la lata. No hay ningún problema, pero tenemos algunos compromisos para enseguida. Gracias, como siempre. Gracias, Nicolás. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil, con nosotros. El jueves por la mañana, la información que se iba conociendo en este ratito, ya lo vamos a estar ampliando enseguida, ¿no?